que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Solventar la pandemia en nuestros hogares. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, quien se encuentra ya en estudio, Víctor Hugo Montoya, jefe de la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Bienvenido. Jennifer, por la invitación y a tu público. Bien, hace algunos días el Congreso de la República aprobó por insistencia este bono de reconocimiento. Desde el Ejecutivo se observó en su momento y ahora se señala que se estaría analizando una demanda de inconstitucionalidad. Quisiéramos entender en principio a detalle, bueno, esto se observó, se señalaba que tenía un importante costo fiscal y que iba en todo caso desestabilizar la ONP. ¿Cuáles son los argumentos que ahora se esgrimen para interponer quizás en el futuro esta demanda de inconstitucionalidad? Gracias por la pregunta. Es muy interesante el tema porque lo primero que tenemos que entender que los regímenes previsionales que existen en el Perú, los dos principales, que son el Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP, como el sistema privado AFPs, tienen lógica distinta, ¿no? Eso hace muy difícil compatibilizarlos en el camino. Una persona al comienzo de su vida laboral elige dónde quieres ir, a un sistema de reparto donde vamos poniendo dinero, pero que ese dinero sirve para pagar a los pensionistas actuales, como es el sistema de la ONP, o quieres una cuenta que vas ahorrando mes a mes y al final de tu vida laboral te dan una pensión según lo que hayas ahorrado. Estos sistemas, como están constituidos, no se conectan entre sí. Entonces hace muy difícil buscar esa conexión de tránsito de uno a otro, tal como está estructurado. Por eso el primer argumento que decíamos, que esto desestabiliza un poco la lógica de los sistemas, más aún que están todos tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, buscando una reforma integral. El argumento más fuerte para declarar una posible inconstitucionalidad, tomando en cuenta un antecedente, no sé si te acordarás, el tema de la evolución de aportes del Sistema Nacional de Pensiones que surgió hace unos años, que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, es que cuando hace una reforma el Congreso de cualquier tipo en materia pensionaria, tiene que estar debidamente financiado, o sea, tiene que tener los recursos para costear lo que cuesta la medida que está implantándose. ¿En este caso hay los recursos? En este caso, justamente el Ejecutivo, que maneja el Tesoro Público, consideró que no hay el monto suficiente para pagar ese traslado, más allá de lo que es operativamente imposible realizar en su momento. Lo que se ha costeado en los años que vienen es de 40.000 millones de soles, ¿no? Ahora, acá hay un tema importante y usted lo comentaba antes de iniciar esta entrevista, ¿no? Es una medida que podría sonar muy populista, pero que no va a dar liquidez inmediata al pensionista o al aportante. ¿Nos podría explicar a detalle cómo funcionaría esta figura de este bono de reconocimiento para entender? Claro, el bono de reconocimiento es una figura que te dan un dinero por lo que aportaste en el Sistema Nacional de Pensiones cuando te traslada al sistema privado de pensiones. Entonces, lo que se da es justamente la palabra es bono, porque no te dan la plata, no te dan el dinero, no se va a tu cuenta individual de capitalización que la gente tiene en las AFPs, sino es un bono que a la hora de jubilarte, o sea, posiblemente a los 65 años, recién te va a ser efectivo. Es como si tuvieras un pagaré que te lo guardas y en el momento que vas a jubilarte, recién lo ejecutas para justamente pagar tu pensión. O sea, no es un dinero que va a estar en la cuenta inmediatamente y la gente podría hacer retiros parciales como están planteándose en el Congreso, ampliar uno más, ¿no? Y que podrías visualizar algún tipo de rentabilidad. No va a suceder. No, ninguno. Tal como está establecido, es un bono que se ejecuta al final de tu vida laboral. Ahora, usted nos señala a detalle, nos habla a detalle en torno a este impacto, este costo fiscal que asciende, ya lo comenta usted, a 40.000 millones de soles. Ahora, hay una arista social que comprende también una iniciativa de esta naturaleza que, bueno, ya ha sido aprobada por insistencia. ¿Qué es lo que se expone desde el MEF respecto a este impacto social para los que ya forman parte de este sistema de pensiones? Claro, lo que las personas tienen que entender es qué gana con cualquiera de los regímenes previsionales, qué gana estando en un sistema privado de pensiones, qué gana en el Sistema Nacional de Pensiones y que la gente opte de manera informada. En su momento, cuando se hizo, por ejemplo, el traslado de las personas que estaban en el Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado, terminaron mucho desafiliándose porque consideraron que lo que pensaban que conseguían en el sistema privado no lo conseguían. Entonces, hay que jugar muy bien con las expectativas de las personas, ¿no? Saber explicarles las cosas tal como son, saber los beneficios de una medida u otra, de trasladarse o no trasladarse un sistema u otro,
Y lo que es muy importante, tenemos que apostar lo mejor que pueda suceder a las personas para tener la mejor pensión posible y obtenerla en el futuro. Eso es lo que debemos preocuparnos como entidades públicas responsables, que debemos buscar lo mejor para las personas. El ciudadano y la ciudadana son el eje de nuestra actuación. Entonces tenemos que pensar qué es lo mejor para ellos, qué es lo que más les viabiliza, y creemos que estamos en un camino importante a través de los distintos mecanismos de reforma integral de las pensiones que estamos planteándose, ¿no? Y quisiera detenerme en esto último, porque claro, para que iniciativas de esta naturaleza tengan asidero, tengan una respuesta parcialmente favorable, ¿no?, dentro de la ciudadanía, es porque hay una necesidad de reformas, hay una necesidad de hacer tangible pensiones dignas, ¿cierto? De hecho, desde el Ministerio de Economía, Finanzas, se planteaba unir los regímenes públicos en un nuevo sistema, un renovado sistema de pensiones. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido y cómo se contemplaría esta nueva mecánica unificada de pensiones? Hay una comisión de reforma multisectorial que está justamente participando el Ministerio de Economía y Finanzas, está participando el Ministerio de Trabajo, la PSM, la SBS y el Banco Central de Reserva. Todos ellos están analizando una propuesta de reforma. El MEF ha planteado una alternativa en que puedan ir compatibilizándose y estandarizándose de los distintos regímenes públicos. Tenemos muchos regímenes públicos en el Perú, sabrá, está el Sistema Nacional de Pensiones, pero también está el régimen pesquero, la 2530, claro, pesquero, diplomáticos y un sinnúmero más de regímenes chiquitos que coexisten conjuntamente con el sistema privado de pensiones. Entre ellos, de que debemos buscar, por lo menos en un primer paso, es acercar los estándares que tienen cada uno, los beneficios que logran, y pensar, como te decía nuevamente, en las personas adultas mayores, que es el fin objetivo de un régimen previsional. Ahora, al unificar estos regímenes, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Una pensión estandarizada o por niveles, un mínimo? Actualmente, ¿cuál es el mínimo? ¿Cómo cambiaría lo que se está viviendo ya en estos momentos con pensiones que a veces, hay que decirlo con claridad, son montos ínfimos que no permiten una vida digna, que es a lo que usted apela, ¿no? En efecto, las pensiones quizás están en un nivel más bajo de lo que la gente espera, pero con medidas como la que se haga el Congreso, que genera mucho costo fiscal, difícilmente va a poder mejorarse el monto de las pensiones. Si nos genera una presión fiscal de 40.000 millones en los próximos años, no es posible ahorita buscar una mejora de las pensiones, y eso perjudica claramente a los pensionistas, por ejemplo. Pero es cierto lo que tú dices, hay cosas que tienen que estandarizarse o que tienen que buscarse acercarse por lo menos a algunos elementos de los sistemas de pensiones. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Pensiones, que es el más conocido, el que está 4.7 millones de personas afiliadas y que tiene cerca de 700.000 pensionistas, tiene una pensión mínima de 500 soles. Pero el régimen pesquero, que es el que continúa a lo que fue la caja del pescador en su momento, ellos ni siquiera tienen pensión mínima. O sea que la persona puede tener una pensión muy baja porque es lo que logró aportar durante su vida laboral. Entonces, por ejemplo, ahí hay un margen de mejora de una pensión mínima en el régimen pesquero. Que dicho sea de paso, en la última ley que se ha emitido en el Congreso, se ha aprobado la existencia, en el decreto suplementario, se ha aprobado los estudios para dar una pensión mínima al régimen pesquero, cosa que no tenía en la actualidad, ¿no? Esas cositas son las que debemos buscar, ir acercándonos para que sean las mejores fórmulas, o sea, encontrar las mejores fórmulas para dar los mejores beneficios y que más peruanos y peruanas tengan mayores y mejores pensiones, ¿no? Ahora, retornando a esta demanda de inconstitucionalidad que se viene analizando por parte del MEF, ¿cuál sería el proceso? ¿Cuándo se tendría ya una decisión al respecto? Porque mientras que esto suceda, ustedes por ley tienen que cumplir esto que ya se ha aprobado por insistencia en el Congreso de la República. ¿Cuál va a ser el accionar inmediato, en el corto plazo, porque ya hay algo aprobado? En efecto, la ley es una norma emitida por el Congreso de la República, mientras que el tribunal no se pronuncie, es una ley vigente, tiene que ser cumplida por todos los operadores que estamos en el sector público. Sin embargo, tiene un plazo de reglamentación extenso que podemos ir analizando cómo sería la posible aplicación de la norma, y paralelamente ya estamos haciendo los estudios y los informes pertinentes para ver la viabilidad de una posible demanda de inconstitucionalidad que, por ejemplo, afectaría la primera exposición final y transitoria de la Constitución, que es el que habla de que cualquier modificación tiene que estar debidamente presupuestada.
Tal vez podría intentarse con el artículo 79 de la Constitución, que habla de iniciativa de gasto limitada que tienen los congresistas, o la naturaleza misma de los regímenes pensionales que está en el artículo 10 y 11 de la Constitución. O sea, estamos analizando todas las aristas, todas las consecuencias, tanto financieras, jurídicas, operativas, que tendría la medida y cuáles son los pasos siguientes. Estamos ahorita ya coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas cuáles serían esos, ¿no? Ahora, como le comentaba, mientras que esto sucede, ustedes tienen que acatar la norma. ¿Hay algún programa, algún cronograma que ustedes van a tener que cumplir en ese sentido? Sí, tenemos que volver a analizar la norma con la tranquilidad del caso, porque tenemos un plazo de reglamentación que es de varios meses, en el cual tenemos... Para que ya se aplique, para sea que pueda tangible. aplicarse en los posiblemente, si es que no saliese la inconstitucionalidad, dentro de un año aproximadamente. Ahora, a propósito de esto último que usted señala, ¿hay algún antecedente de iniciativas aprobadas en el Congreso de esta naturaleza parecidas que finalmente hayan llegado al TC y hayan sido mencionadas como inconstitucionales? ¿Hay algún antecedente que pueda servir en aras de lo que ustedes buscan, que esto se deje sin efecto? En efecto, cuando se aprobó hace un par de años la devolución de aporte del Sistema Nacional de Pensiones, queriéndolo asimilar al sistema privado, que como te contaba, el sistema privado no tiene sus cuentas, una cuenta como en el banco, Claro, que va aportando mes a mes. Es de los mismos aportantes. En el Sistema Nacional de Pensiones uno aporta y lo que aporta le paga a los jubilados a los que actuales. están. Por lo tanto, no hay una cuenta, si bien tenemos el control de lo que aportó, no tenemos una acumulativo. cuenta. Ajá, en efecto, no es acumulativo. Y cuando el Congreso sacó una ley para devolver aporte del Sistema Nacional de Pensiones, se impugnó ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró que la norma era inconstitucional, básicamente por los mismos artículos que te he mencionado, ¿no? El tema de las reformas tiene que ser bien sustentada, la iniciativa de gasto del Congreso y que afectan los fondos previsionales y la naturaleza de los regímenes previsionales. Ok, muchísimas gracias por exponernos a detalle, bueno, cuál es la postura del MEF y, bueno, cómo se va a trabajar en caso se opte, ¿no?, por esta demanda de inconstitucionalidad por el bono de reconocimiento, que como comentábamos en su momento fue observada, esta norma fue observada por el Ejecutivo, pero finalmente hace algunos días aprobada por insistencia en el Pleno del Congreso. Gracias por acompañarnos, Víctor Hugo Montoya, jefe de la Oficina de Normalización Previsional, la ONP.